Continuamos en esta cápsula y como lo mencionamos en la cápsula anterior, seguimos con estas nuevas construcciones constitucionales y vamos a hablar de la transformación de la soberanía. Y podemos empezar diciendo que el conocimiento de la sociedad posee la característica de estar, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, en el riesgo permanente de confundir la esencia del objeto a comprender con el valor, un valor deseado del cognosciente, y así se considera carácter necesario y general de un modelo social aquello que tan solo es un interés especial posible y determinado, que conforme la correspondiente relación social se toma por resultado logrado a través del conocimiento objetivo, lo que tan solo es expresión de una voluntad subjetiva, voluntad que a menudo se corresponde con los intereses de grupos más o menos grandes, en tanto que no se deja justificar o precisamente porque no se puede justificar la imposición de un interés o voluntad particular frente a otro. La voluntad dominante o que busca ser dominante se oculta presentando su objetivo como una circunstancia natural, orgánica y la única verdadera cuya esencia ha sido determinada a través del conocimiento científico. Ahora, la doctrina de la soberanía es una máscara de este carácter y en verdad una máscara trágica, bajo la que se esconden también deseos del dominio de distinto también tipo, y este término de latín que proviene de supremitas y que en todas las lenguas modernas se ha convertido en un término técnico, en el fondo no significa más en suma que un superlativo al de ser lo máximo, en boca de quien lo emite y primariamente contiene un sentido determinado mediante el sujeto al que se vincula como predicado. A esto se circunscribe su significado, pero es en el campo del derecho y del Estado donde la soberanía se trae a colación para señalar que un sujeto se encuentra en el escalón superior dentro de un rango de valores. ¿Y a cuántos han tenido por soberanos, mejor dicho, y se ha sostenido su poder contra la nobleza y el pueblo? También el de la monarquía centralista contra el federalismo de los feudos y también las ciudades-estado con las tesis también de que el pueblo es soberano y se ha intentado afirmar y extender su poder contra el príncipe y la nobleza. Y se piensa que se ha alcanzado una verdad esencial, sobre todo una consecuencia política ancilar y cuando se reconoce que ni el príncipe ni el pueblo, en realidad ningún órgano del Estado, puede hacerse valer como soberano, que el Estado no necesita ser autocrático o centralista y ni siquiera democrático o descentralizado, pues en esencia el Estado es soberano en sí mismo. También se apunta como una ganancia científica situar a la soberanía del Estado en el lugar de la teoría de la soberanía del principio del pueblo. Pero en este avance de la doctrina, en verdad significa un cambio de frente al que apuntan fuerzas políticas disfrazadas de dogma científico. La teoría de la soberanía suministró fundamento ideológico primero a la lucha por el poder en el Estado y luego a la lucha del Estado contra poderes extraestatales. Y finalmente, la doctrina de la soberanía ofrece al individuo la bandera del liberalismo y también del anarquismo en su lucha contra el Estado. El principio de la soberanía del Estado y su doctrina ha tenido al menos hasta hoy como doctrina científica y fue fundada en la segunda mitad del siglo XVI por el francés Jean Bodin y surge en un momento en el que gran parte de los estados europeos, desde un punto de vista secular, formalmente todavía está asociada al Sacro Imperio Romano y desde un punto de vista espiritual integradas en la iglesia, de manera que el Kaiser sería señor feudal y el Papa la cabeza religiosa del principado. Es este un tiempo en el que se eleva sobre los estados al menos la idea de la doble autoridad de un orden jurídico secular y otro espiritual. En la lucha del rey francés por su independencia frente al Kaiser y el Papa, la doctrina de que el Estado presenta su esencia a partir de la más alta comunidad jurídica es el principal instrumento intelectual que el astuto jurista francés pone a disposición del rey en sus Six Libres de la República, que este escrito se convirtiera en uno de los más afamados en la bibliografía de la teoría del Estado y del derecho, hasta el punto de convertir
velozmente el dogma de la soberanía del Estado en opinión dominante. Es solo un síntoma de que la quiebra de cualquier comunidad supraestatal que en la forma de Imperium Romanum y Ecclesia Universalis había sostenido el mundo jurídico del medievo. Paulatinamente, la idea del derecho internacional emerge en el lugar de esta monarquía universal de dos cabezas y sin duda es de mayor universalidad, puesto que intenta agrupar en una comunidad jurídica algo más que los integrantes del Imperio Romano y los estados cristianos. Pero en cuanto qué idea jurídica dotada de racionalidad no es ni de lejos un principio al nivel de la metafísica religiosa de la cristianidad indivisa que alimenta el poder del papado y del imperio, y su lema es claro. El dogma de la soberanía del Estado choca con el nuevo objetivo en formación dirigido a construir una comunidad jurídica supraestatal. La idea de que el Estado soberano representa el orden jurídico más alto es simplemente incompatible con la pretensión de que exista un derecho internacional por encima del Estado titular del derecho, que da fundamento al Estado y lo obliga frente a otros Estados. También que el derecho internacional pueda limitar el ámbito de poder de unos Estados frente a otros y coordinarlos como sujetos de derecho. Es un principio y un pensamiento que solo ha de realizarse poco a poco y en lucha que el dogma de la soberanía del Estado y la lenta pero continua y creciente organización de la soberanía del Estado y de que se halla también en el origen y paulatino refuerzo del derecho internacional como comunidad jurídica supraestatal. Se refleja en la cambiante forma de la ideología que acompaña a este desarrollo real, el cambio de significado que experimenta con el tiempo el concepto de soberanía del Estado y con él, al mismo paso, como adversario, el concepto de derecho internacional. En tanto que el dogma de la soberanía se mantenga de manera plena y completa, en tanto que el Estado individual, y esto es el único Estado, se siga analizando como la entidad jurídica más alta, entonces la pretensión de que sobre ese Estado existe un ordenamiento que lo obliga y lo sitúa en igualdad con otras entidades colectivas similares, se topará también así con la afirmación de que tal ordenamiento no es un ordenamiento jurídico. Las normas que obligan a la realización por el Estado de una determinada conducta frente a otro no tienen el mismo carácter que el del propio ordenamiento estatal. Por lo tanto, si no se quiere contradecir la existencia del derecho internacional, se ha de negar su carácter jurídico, para así garantizar la posición del Estado como la más alta autoridad jurídica. El llamado derecho internacional sería una suerte de moral. Su vulneración, en todo caso, no tendría el significado de una infracción jurídica. No sería enjuiciada como una conducta en contra del ordenamiento estatal, que es el único que se ha de considerar como ordenamiento jurídico en sentido estricto. En la relación del Estado con el exterior, el poder antecede al derecho, y es más, en esta esfera no existe ningún derecho que pueda limitar el poder. Dadas tales circunstancias, no se sostiene la exigencia del reconocimiento de un ordenamiento jurídico preexistente y por encima los ordenamientos estatales. En caso contrario, la teoría ha de pagar su peaje en el intento de conservar el dogma de la soberanía del Estado. Las normas que regulan el hacer y permitir del Estado con otros estados son normas jurídicas, pero lo son solo en cuanto que el Estado reconozca en su propio ordenamiento que poseen el carácter de ordenamiento jurídico, pues solo el Estado puede conceder a una determinada norma el valor de norma jurídica al reconocerla como tal. Así, el derecho internacional está constituido por las normas que, en virtud de la propia fuerza de la voluntad del Estado, rigen su conducta hacia afuera, y el derecho internacional es derecho del Estado en el exterior. Su razón de validez no reside fuera del Estado y reside en su voluntad, pues el Estado es soberano y esto significa que sólo él, a través de su propia voluntad, puede sujetarse jurídicamente, y de ahí que el derecho internacional como tal haya de ser reconocido, pues existe para él y contra él.
Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a seguir hablando en la siguiente cápsula de estas nuevas construcciones constitucionales y vamos a hablar sobre la apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos.